Sunday morning rain is falling. Volvemos después de la pausa, que pueden seguir toda la programación del canal. A ver si me sale bien, porque como yo no incursiono en estas cosas, no lo sé explicar, es así. Solamente bajan la aplicación del canal, que tiene el logo del canal, y inmediatamente están conectados con la programación. O sea que si tienen que salir a comprar o hacer algo al kiosco o al centro, bajen la aplicación y pueden seguir compartiendo con nosotros esta noche de Más que mis palabras con la gente de Agrupa. Se quedó María y recibimos al licenciado en Kinesiología Luis Mejías, parte del equipo interdisciplinario. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Hay un proyecto, Luis, que estábamos hablando fuera de micrófono, Centro Terapéutico. Sí, es el proyecto del Centro Educativo Terapéutico. Al cambiar la agrupación de sede, implica un mayor, al ser más grande la sede, implica un mayor desafío para la agrupación. Y eso significa la posibilidad de captar más chicos con autismo o con trastornos del espectro autista y brindar una mejor calidad en el servicio del que ya se da. O sea, aumenta la cantidad de asistentes, de concurrentes a la agrupación. Por eso se planteó la necesidad de este centro educativo terapéutico. ¿Y en qué va el proyecto? ¿En qué se basa? Se basa en la prestación de las mismas prestaciones que se están desarrollando, pero aumentando la cantidad de concurrentes, abarcando más a la población en general y, si es posible, a gente del interior también. Ah, qué bueno. Eso no habíamos hablado. ¿Cómo está la conexión con la gente del interior? Mira, hace poco tiempo, por alguna información, por radio, veo gente de Puerto Santa Cruz, o por familias que se vinieron a vivir desde el interior de la provincia a la capital, y hoy en día están son concurrentes a Agrupa, 2 chicos, por ejemplo, que vinieron desde Río Turbio. ¿Sí? Esto se va a través de la información, ya sea boca en boca o los programas de televisión o los programas de radio, se va aumentando la posibilidad de captar con esos chicos y que sepan que existimos y que estamos y que abrimos las puertas para brindarles nuestros servicios. ¿Dónde pueden ir? ¿Cuáles son las vías de comunicación para que los padres se puedan acercar? Estamos en Barrio Docente, creo que se llama así. Sí. En la calle Hamilton 426. Ahí está el centro de Agrupa, que van a ver un edificio inmenso que hay ahí. ¿Hace cuánto que está, licenciado, doctor, le iba a decir yo, licenciado, ¿hace cuánto que forma parte de? No, yo estoy hace poquito formando parte del equipo terapéutico. Pero compartieron entonces en esto lo que fue recibir la sede, ¿no? Sí, yo ingresé con la sede. Nací Vino con la sede. Vino de regalo con la sede. Qué logro, un tremendo logro, sí, ¿no? La verdad que sí, es un lugar que es fabuloso, donde se pueden brindar todos los servicios, donde cada sala está preparada para su fin. Por ejemplo, la cocina, tenemos una cocina inmensa en el cual puede formar parte para cocinar las cosas para los chicos y a la vez para enseñar el hábito de la cocina. De la cocina. ¿Sí? La sala de artística, la sala de actividad de la vida diaria, la sala de actividad física, la sala de música. La verdad que es un centro, es inmenso, es hermoso. Tienen que ir a conocerlo. Vamos a ir a conocer, vamos a ir a hasta allá como... ¿Cuáles son lo que tiene que ver con las actividades físicas y que ayudan a que el joven, en este caso, tenga una mejor calidad de... Mira, en lo que es la condición de los chicos con trastorno del espectro autista, muchas veces se da una dificultad en la interacción social, una dificultad en el aprendizaje, en lo que es mayormente lo que trabajamos en Agrupa, es la socialización, y que ellos de diferentes maneras pueden llegar a comunicarse con el resto de sus compañeros, con sus familias, con el otro, ¿sí?
Y dentro de la actividad física, podría decirte, por ejemplo, Sí. el hecho de trabajar a la par de un compañero realizando cualquier tipo de actividad física, los permite, más allá de la socialización, permite que los chicos se regulen. Muchas veces tienen unas conductas que se llaman conductas disruptivas, muchas alteraciones en las cuales saltos, aleteo de brazos, son signos que tienen un chico con trastorno del espectro autista. Y todo lo que sea alguna actividad física que los permita relajar y regularlos es totalmente beneficiosa. Por ejemplo, por decírtelas, Sí. hay otros chicos que tienen mucha facilidad para lo que son las artes. ¿Entendés? Bueno, nosotros estuvimos visitando hace un par de programas atrás a una agrupación que es la Tarambana. Tienen un lugar precioso de percusión y bueno, un centro artístico muy lindo, que también hacen esta interacción con centros, y estuvimos viendo, ¿no?, cómo ellos se concentran en algo, y es la verdad que es súper conmovedor ver cómo se conectan con los otros a través de esto que en este caso es la música o el arte, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar. Yo creo que el trabajo en equipo, la interdisciplina, en este caso como vos te referís, por ejemplo con la Tarambana, donde haya aspectos que le interesen a ambas partes, es fabuloso, porque ahí se realiza la interacción, y eso es lo que ese es el fin. Bueno, la verdad que nos han impactado con este trabajo. La verdad que deseamos que sigan creciendo. Como me impacta también esto de que después de 14 años, bueno, hoy puedan tener una sede, puedan trabajar de una manera que tiene que ver con el crecimiento y con esto de que decías vos, Mari, de no perder el horizonte. Más allá del centro terapéutico como proyecto, ¿qué otras cosas más tienen así agendado, que tendrían ganas de hacer o que está ahí como anhelo? Yo lo que te quería hablar un poquito es también las otras terapias que ofrece o servicios que ofrece Agrupa. Contame, que Mari. es, bueno, las que dijo Luis, y después Sí. tenemos un servicio también domiciliario, Ah, en el cual es un terapeuta que viene a la casa, donde le ayuda al joven a todo lo que es el autovalimiento, en la higiene personal, en las comidas, desde servirse, a prepararse el jugo, preparar la mesa, bueno, todo lo que sea la parte de creación del autovalimiento hábito. y la independencia dentro de su hogar. Después tenemos el servicio también de las colonias, porque Agrupa no cierra nunca, Qué solamente importante. los domingos, ujú. Navidad, Año Nuevo y el Día del Trabajador. Después, Ujú. de lunes a sábados, de lunes a viernes se hacen todo lo que es terapias, y el sábado es recreación. Después tenemos el servicio domiciliario, que aquella familia que lo necesita se le brinda, siempre con estos objetivos o viendo las necesidades que tiene la familia, ¿no? Después tenemos el servicio de colonias también, que una vez que comienza, digamos, mediados de diciembre, en verano, Ujú. y termina culminando febrero, ¿Y eso hace cuánto lo vienen haciendo, Mari? de siempre. Ah, Desde que y funciona con éxito debe Agrupa, ser. sí, en forma permanente, sí, con mucho éxito, porque claro, digamos que se viene trabajando constantemente, y bueno, y se va viendo aquellas cosas que hay que mejorar, cambiar, o las necesidades Ujú. que se van viendo en el tiempo, digamos. Ujú. Después las colonias de invierno también, que más o menos abarcan 3 semanas, o sea que los chicos constantemente, en las colonias comúnmente se hacen actividades recreativas. Ujú. Todo lo que sea recreación, ahí ya no es terapia como es de la época, digamos, de etapa escolar, Ok. sino es toda recreación. Ujú. Pero bueno, siempre trabajando en las cosas que a ellos les gusta, en aquellas cosas que son, digamos, que se pueden llegar a fortalecer. Así que ese es también otro de los servicios que ofrece Agrupa durante todo el año. Chicos, muchísimas gracias por esta visita, por este tiempo. Recordamos la dirección, Luis, y el teléfono. Si La es dirección posible. es Hamilton 426 Ujú. y el teléfono es 491-333. Déjame que Sí. haga antes un agradecimiento, Sí, cómo no. porque bueno, dentro de poco también en el centro va a haber una plaza de la salud, Eso, ¿sí? que vos hablabas Que del ya
ya gracias a Dios ya llegaron todos los que son los juegos para armarlos. Y déjame agradecer a la empresa Vesprini que no nos cobró un solo centavo para traernos las cosas. Así que desde ya la empresa Vesprini, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto. Exacto. Sí. Y contanos por qué. Bueno, no, te quería contar que Sí. también otro de los proyectos que tiene Ah. Agrupa Futuro es el próximo año, Sí. Dios mediante, y no sé, que todos nos ilumine y salga bien. Se comenzaría a trabajar en otra franja etaria que abarcaría desde los 8 a los 14 años, que sería un turno de mañana, que se está trabajando junto con el centro y todo esto que estamos formando. Estamos en permanente crecimiento, como también en un futuro un poquito lejano, pero no deja de ser un trabajo, proyecto. un proyecto Sí, y uno se prepara para los proyectos. Lo estamos preparando, Sí. es la parte de la residencia. Porque el egreso de nuestros chicos, los que están ahora, es de 14 a 50 años. Entonces a los 50 años ver, bueno, aquel que pueda insertarse en alguna actividad laboral, comunitaria, bueno, podrá tener una salida, pero aquel que no, que tenga la posibilidad de una residencia hogar dentro de Agrupa. Que también nuestro proyecto, un poquito antes que el de la residencia, sería el tema de hacer el Zoom y la pileta. Así que trabajo tenemos un montón. Crecimiento, y yo creo que lo van a lograr, Y sí, lo van a sí, lograr, sí, lo lo van a tenemos que lograr. lograr, Sí, vale que sí, sí, han hecho no. demasiado y No, han hecho demasiado también para ir enseñándonos también a todos, ¿no? Con ustedes aprendemos, con su trabajo aprendemos, así es que este cambio de mentalidad y esta generación que nos da esperanza, bueno, no me cabe duda que va a ser así, ¿cierto? Va a Cele? ser así, aparte no hay que olvidarse que lo estamos haciendo por nuestros hijos, Ujú. por todos aquellos hijos que lo necesiten, así que el horizonte es ellos, así que nosotros no podemos tenemos que seguir siempre creciendo y no bajar los brazos, Bien, siempre armarse. siempre. Gracias Luis, gracias María. Gracias Gracias a a vos vos. por habernos invitado, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de llegar a la comunidad y que conozcan un poco el trabajo de Agrupa y bueno, y que sepan que pueden acercarse para cualquier información. Seguramente. Están las Muchísimas puertas gracias. abiertas. Muchísimas gracias. Volvemos Gracias en un a ratito. ustedes. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. No. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón
que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a